Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sesión del día de hoy. En esta ocasión vamos a platicar sobre las consultas a los elementos de trabajo con Team Foundation Server. ¿Qué son las consultas a los elementos de trabajo con Team Foundation Server? En Team Foundation Server se puede llevar se pueden hacer consultas para dar seguimiento o trazabilidad a los proyectos basados con Team Foundation Server. La razón, la idea de estas consultas es rastrear, dar seguimiento como tal al trabajo realizado o por realizar a través de los elementos de trabajo con Team Foundation Server. Una consulta puede generarse a través del web portal, del sitio web de Team Foundation Server, o a través de Visual Studio desde la máquina del cliente, ¿no? Desde la máquina cliente o la máquina local. Existen diferentes tipos de consultas dentro de Team Foundation Server, que son las que vamos a ver a continuación. Entonces tenemos las famosas consultas flat, los direct links o word items y las consultas de tipo árbol, ¿no? Vamos a ver qué son los myQueries y los shared queries. También vamos a ver qué son los queries predeterminados y cómo se exportan los queries, las consultas a Microsoft Office. Vamos a ver también los charts o las gráficas a través del web portal para lo que sería la generación de reportes, ¿no? Dentro del web portal a través de los queries. ¿Qué es un flat list? Un flat list es una lista de elementos de trabajo que está ordenada por el campo especificado en las opciones del query, y esta básicamente no refleja las relaciones entre los elementos de trabajo. ¿Cómo funciona esto? Me voy a conectar a un proyecto Team Foundation Server. Entonces estoy conectado aquí con Visual Studio y básicamente comentaba que existen varias formas de trabajar con queries. Entonces la primera de ellas es desde el proyecto. Hay una opción que dice Word Items, y aquí en Word Items tenemos una opción que dice Queries. Entonces aquí en Queries, bien, yo ya tengo aquí por opción dos folders dentro del Team Foundation, donde yo puedo almacenar y trabajar mis queries, ¿no? El primero de ellos es myQueries y el segundo es Shared Queries, que vamos a ver a continuación. Ahora, yo también puedo crear consultas utilizando esta opción New Query. Y aquí en New Query me aparece un generador y editor de consultas. Y básicamente lo que me aparece un query predeterminado a través del uso de variables y operadores, donde me dice que me traiga todos los elementos del proyecto de cualquier tipo que estén en cualquier estado, ¿no? Y la opción del flat list es esta que vemos aquí, flat list default. Tenemos básicamente tres tipos básicamente es una vista de este tipo de consulta. La primera es flat list, que es la que estamos comentando ahorita. La segunda es word items and direct links, y la tercera es árbol de elementos de trabajo, ¿no? Entonces en esta vista de default vamos a ejecutar el query. Y aquí nos trajo la consulta, ¿no? Ok. Entonces este tipo de query, que es el flat list, es una lista de elementos de trabajo ordenada por el campo especificado en las opciones del query, ¿no? Y no refleja las relaciones entre los elementos de trabajo. Esto es importante. Entonces voy a regresar aquí al Visual Studio. Entonces básicamente me los trae ordenados por ID, si se fijan. Y se trajo todos
la lista básicamente por ID, ¿no? Aquí vamos a comentar que básicamente el ID que le ha asignado, vamos a abrir este elemento de trabajo que tiene el ID 2. Este ID es un ID generado por a nivel de colección. Entonces no es un ID propio nada más generado por proyecto. Este es un ID generado por colección. Entonces de repente pudiera ser que no se generaran en el mismo orden, ¿ok? En este caso sí, pero este ID se genera básicamente por colección. Entonces la siguiente tipo de lista es What Items y Direct Links, y básicamente este tipo de vista muestra los elementos de trabajo y sus elementos de trabajo asociados, basándonos en el criterio de búsqueda definido en el query. Entonces regresamos otra vez aquí al Visual Studio. Y vamos a cambiar la vista a What Items y vamos a ver qué pasa. Voy a ejecutar el query y me trae aquí esta consulta donde sí muestra las relaciones entre las tareas asociadas a cada PBI. En este caso habíamos comentado, este proyecto está hecho con la metodología de Scrum, y en Scrum un PBI básicamente es un requerimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos por ejemplo algún tipo de filtro que quisiéramos trabajar. Y podemos usar algún tipo de filtro. Ahorita me está diciendo en esta opción que tengo por default que ejecute cualquiera, ¿no? Regresa por ejemplo los tipos afectados. Estos son, pues ya son constraints que vamos agregando a la consulta. Ok. Este es la opción de What Items and Direct Links. Regreso al slide, y esta nos va a mostrar los elementos de trabajo y sus elementos asociados, basándonos en un criterio de búsqueda definido, ¿no? El siguiente tipo de query es el tipo de query de árbol, y este tipo de vista nos va a mostrar los elementos de trabajo en relación jerárquica tipo padre-hijo. Esto como es, voy a regresar aquí al Visual Studio y voy a cambiar por árbol. Y básicamente es el mismo query, nada más que he cambiado aquí el tipo de vista. Lo ejecuto. Ok. Y me muestra sobre la relación padre-hijo básicamente, que es lo que yo quiero hacer aquí. Y en este caso también me muestra la relación entre estos elementos de trabajo. Y yo pudiera bien cambiar el orden. Y se fijan, puedo cambiar por ejemplo la tarea o regresarla, y en esta forma puedo ir también reorganizando desde esta vista la relación que tengo de mis tareas con mis PBIs. A lo mejor lo asocié a una tarea que no correspondía, y desde aquí puedo hacer la corrección. Ok, muy bien. También otra manera de generar este tipo de queries a nivel de vista es a través de el web portal, ¿no? Entonces desde el web portal del proyecto, vamos a ajustarlo aquí en trabajo, consultas, puedo generar también una nueva consulta. Básicamente me muestra este query que ya no sabía, que es una consulta por default, y tenemos en este caso
la vista de elementos de vista plana o elementos con vínculos directos, ¿no? Que es las dos vistas que nos aparecen aquí. Voy a mover un poquito más. Entonces, por ejemplo, voy a ejecutarla, la vista plana, y aquí tengo el resultado, ¿no? O elementos de trabajo con sus vínculos directos, que es la segunda vista que vimos. Y la única vista que no vemos aquí es la de árbol, ¿no? Que esta la vemos nada más desde Visual Studio. ¿Ok? Entonces podemos hacer generar consultas desde Visual Studio o desde el Web Access. ¿Por qué existe esa modalidad? Porque a lo mejor desde el Web Access quien está generando las consultas es el administrador del proyecto, y a lo mejor desde aquí el Visual Studio, el que está generando la consulta, puede ser un developer, un tester. ¿Ok? Recordemos que Visual Studio es una herramienta más orientada para los desarrolladores y los testers, y en el caso del Web Access es una modalidad básicamente generada o de uso para los administradores de proyectos, la gente que tiene que ver más con la planeación del proyecto, ¿no? Ok, entonces vamos a regresar al slide. El siguiente tipo en este caso es cómo los vamos a almacenar. Habíamos comentado que tenemos dos modos de almacenamiento, MyQueries y Shared Queries. Entonces en MyQueries tenemos la habilidad de almacenar los queries personales de los elementos de trabajo, ya sea en el servidor o de forma local. ¿Cómo funciona esto? Entonces ya sea desde el sitio web, le digo aquí guardar consulta, y en este caso la estoy guardando en MyQueries. Entonces le voy a cambiar el nombre. Y aquí, por ejemplo, a la hora de editarlo me decía, en este caso va a quedar en MyQueries, ¿no? Aquí estamos guardándola en el servidor, ¿no? Porque estamos trabajando desde el Web Access. Pero en Visual Studio nosotros podríamos guardarlo y nos va a mostrar una pantallita donde le podemos decir ok, ya sea que lo guardemos en esta ruta o local en un archivo, ¿no? Entonces tenemos estas dos opciones si lo queremos publicar en el servidor o guardar en una ruta en particular. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo lo guardo en mi máquina local, pues básicamente lo que estoy haciendo es que no lo quiero compartir ni siquiera con el Team Foundation Server, lo quiero seguir manteniendo a nivel local. Entonces, por ejemplo, lo vamos a guardar aquí local. Ok. Y me lo guardo en la siguiente ruta. Ok. Voy a editarlo. Lo que quiero es localizarlo ahorita en la ruta donde lo guardó. A ver. Ok.
Ok, entonces voy a generar aquí otra, voy a volver a ir aquí a queries. Aquí también puedo generar otro query. Quiero copiar esta ruta únicamente para ubicar dónde guardo mi query. Y aquí está, ¿no? Lo voy a abrir. Lo que me interesa es que veamos cómo lo guardó. Entonces aquí tengo mi bloc de notas y básicamente lo guardó de esta forma. Voy a abrir con el otro editor. Okay. Y este es el lenguaje de consultas que utiliza Team Foundation Server. Lo voy a acomodar. Entonces y es un lenguaje de consultas similar a Transact. De hecho es Transact. Ok. Ok, entonces el lenguaje que consultas de Transact nos sirve para poder generar este query. Todo esto a través de Team Foundation Server. Y entonces lo que nosotros hicimos se traduce a este lenguaje, ¿no? Nosotros no lo vemos porque la mayoría de las veces lo guardamos en el servidor, ¿no? Pero esta consulta, que es básicamente la que yo tengo aquí, es la consulta que les acabo de mostrar en este archivo de texto. Okay, entonces ya sea que la queramos guardar en el servidor o en la carpeta, en este caso en MyQueries. Tenemos otros queries que son los shared queries. También pudimos haberlo guardado en shared queries. Aquí en shared queries ya nos aparecen por default un conjunto de queries ya predeterminados por la metodología que estamos usando a través de la plantilla de procesos. En este caso, los queries predeterminados son las tareas, para el caso de la metodología de Scrum, lo que serían las tareas bloqueadas, los impedimentos abiertos, los casos de prueba y lo que sería trabajo no terminado, trabajo en progress y todos los elementos de trabajo de feedback del usuario, ¿no? Son los queries ya predeterminados. Entonces, ya sea que yo hubiera salvado en MyQueries o en Shared Queries. Ok, en Shared Queries, ¿cómo sería? Por ejemplo, si yo quiero generar aquí un nuevo query, igual le digo lo ejecuto, pero a lo mejor a mí me interesa ver el árbol, la relación padre-hijo, y lo salvo. Le digo all y le voy a decir que lo quiero guardar en Shared Queries, pero no en el actual sprint. Ok, y aquí lo tengo, ¿no? Ya me apareció aquí. Ok, también lo puedo borrar. Ya no lo voy a usar. Lo voy a borrar para dejar el set de queries en función de cómo vienen ya predeterminados por la metodología.
Por ejemplo, para el caso de otras metodologías, ¿cuál es el set de queries? Voy a abrir la plantilla de otras metodologías, en este caso la de CMMI, para mostrarles. En este caso en la plantilla vienen ya definidos los queries, y estos son los queries, ¿no?, que ya vendrían definidos para el caso de CMMI de la plantilla 2013, actualización 2. Tenemos queries para manejo de change request, tenemos queries para cambiar lo que sería Open Change Request with Requirements, tenemos queries de Requirements with Open Change Request, y así, ¿no? Tenemos estas categorías, estos folders se llaman categorías, que me van a servir para agrupar, en este caso, queries que tienen que ver con algo en común, ¿no? Lo que sería manejo de requerimientos, desarrollo y pruebas, tenemos bugs activos, tareas de desarrollo, test cases, tareas abiertas. Para la parte de planeación de proyectos, tenemos lo que son requerimientos de usuario, requerimientos abiertos, elementos de trabajo, troubleshooting. Tenemos en esta categoría lo que son riesgos, mitigación de acciones correctivas, feedback y mis elementos de trabajo, ¿no? Entonces estos son los de la plantilla de procesos de CMMI, en este caso Microsoft Solution Framework for CMMI. Y ahora vamos a ver los de Agile. En el caso de Agile tenemos los siguientes queries, que son muy parecidos. Son un poco menos, pero sí son parecidos a los de CMMI. Tenemos, por ejemplo, para la actual iteración, bugs activos, tareas activas, lo que sería el bug triangle, que es la matriz de escalamiento de bugs, elementos abiertos, bugs resueltos, historias de usuario, lo que son en la categoría de troubleshooting, word items y los valores del summary, feedback, bugs, task. Ok, entonces estos son el conjunto de queries que ya vienen predeterminados para la metodología de Agile. Y pues los que vimos ahorita de CMMI, nada más para que los vean con la misma plantilla. Para Scrum, los queries vienen ya predeterminados en la plantilla y son estos, ¿no?, que coinciden con los que tenemos aquí en el proyecto. Ok, tareas bloqueadas para el actual sprint, que es la única categoría que existe, y pruebas, trabajo no terminado, trabajo en progreso y feedback, ¿no? Ok, entonces también desde aquí, desde el Web Access, puedo ver lo que serían los queries predeterminados por la plantilla y ejecutarlos, ¿no? En este caso no tengo tareas bloqueadas, probablemente tenga feedbacks, no lo tengo. Trabajo no terminado, sí tengo. Ok, y puedo también hacer las consultas desde el Web Access. Entonces, regresando a la presentación, los shared queries vimos que son los queries que nosotros creamos, customizados o personalizados, y que podemos compartir con el resto de el team. Los queries predeterminados, que son los que vimos, que en Team Foundation Server se provee un set de queries predeterminados que depende de la plantilla de procesos elegida durante la creación del Team Project. Ya vimos los diferentes tipos de queries para las diferentes metodologías. La exportación de queries. ¿Cómo funciona la exportación de queries? Esta la podemos hacer solamente desde Visual Studio. Y entonces voy a cerrar aquí. Por ejemplo, este query lo podemos abrir desde Office y llevarlo hasta Microsoft Excel. Dice que debería salvar primero el query. Ok.
Entonces vamos a salvarlo. Debe estar salvado en el servidor, es lo que me está diciendo aquí. Ok. Entonces voy a crear un nuevo query. Le voy a decir que lo quiero aquí, save. Le voy a guardar en el servidor. Lo ejecuto y le digo abrir en Excel. Y aquí tengo mi Excel. Lo va a sincronizar con Team Foundation Server. Para esto necesito tener instalado lo que es el Team Explorer en mi máquina donde tengo instalado mi Excel. En este caso el Team Explorer 2013, que es de descarga gratuita. Y aquí tengo ya mi reporte en Excel. Okay, a lo mejor yo necesito entregar este reporte. Y entonces lo que hago aquí es básicamente nada más guardarlo. Le voy a decir que lo quiero guardar en mis documentos. Y aquí los tengo, ¿no? Entonces ya lo puedo enviar por correo o lo puedo ir almacenando para tener un control, ¿no?, de los elementos de trabajo. Ajá. Entonces desde el web portal yo puedo enviar un correo, por ejemplo aquí, de los elementos de trabajo que yo necesito enviar. Por ejemplo, en este caso tengo 4. Si son 4. Botón derecho y los puedo enviar, ¿no? Tengo habilitado el correo. Entonces hay que configurar las alertas para poder enviar los correos, ¿no? Lo vamos a hacer desde este otro sitio donde sí tengo configuradas las alertas. Aquí en Queries. Estamos en Shared Queries. Ok. Ok. Entonces aquí tenemos los resultados de la consulta.
botón derecho y enviar un correo de los elementos de trabajo. Entonces me va a generar una lista de los elementos de trabajo y yo simplemente aquí le voy a decir que me los envíe. Muy bien, y le digo que los envíe. Ok, le digo enviar y ya lo envió, ¿no? Entonces ya sea que yo pueda enviarlos desde Visual Studio o desde el Web Access, solamente puedo enviar correo de los elementos de trabajo, pero para esto tengo que tener configurado lo que es el servicio de notificaciones. Para esto tengo yo que voy a entrar a mi TFS. Okay. Y en lo que carga el TFS, aquí está, les comparto la pantalla. Entonces voy a revisar, yo debería tener aquí configuradas las notificaciones. Para eso debo tener configurado un servidor SMTP en el servidor, en este caso de TFS, o en una máquina, en un servidor dentro del dominio, ¿no?, de la compañía. Entonces aquí es donde yo configuro las alertas, que es lo que no está. Le voy a poner que el nombre de mi máquina digo que habilite y más nada. La cuenta de donde se va a enviar que es básicamente nada más para que aparezca una cuenta. Digo ok, y entonces ahora regresamos aquí y vamos a ver si ahora sí me permite enviar. No. Ok. Entonces la alerta del proyecto, hay que configurar el proyecto. Y esto es desde Visual Studio, Settings, alertas del proyecto. Debo tener permisos de administración en TFS para poder ejecutar esto. Vamos a ver. Aquí nos dice que escribamos la dirección. Ok. Y básicamente ya configuré la cuenta de correo. Entonces ahora si yo regreso a aquí, todavía no lo
no lo cacha. Ok. Como no lo había configurado antes, tendré que hacerlo manual. Entonces desde aquí yo configuraría a nivel del proyecto, y desde la otra ventana aquí le pondría las alertas generales, ¿no? Esta es la administración general. Puedo hacer varios tipos de ok. Por ahora lo voy a dejar así. Entonces vimos que se pueden enviar elementos de trabajo, ya vimos dónde se configuran estas alertas para el envío de correos, y vamos a regresar a la presentación. Entonces el siguiente tema es los charts. ¿Qué son los charts? Este es un nuevo feature dentro de 2013, y entonces desde el web portal en 2013 es posible generar gráficas. Entonces vamos a irnos al web portal. Voy a cerrar esta, y entonces aquí ven una opción que dice charts. Entonces voy a pasar esto para acá. Entonces voy a colocar esto acá, y voy a decir que no guarde esa consulta. Entonces aquí vemos los charts o gráficos. Me acabo de cambiar al otro proyecto para que aquí vean las gráficas, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de gráficas. Por ejemplo, aquí dice asignadas a mí, agrupadas por tipo de word item, de qué tipo, por ejemplo, circular, para esto necesito generar un query. Entonces en my queries voy a tomar esta consulta, dice que está vacío. Tengo que ejecutar la consulta. Ok, aquí la cosa es que tenemos una restricción en cuanto al tipo de vista, entonces lo tengo que editar y tengo que cambiarlo, ¿no? Tiene que ser lista plana. Ok, ahora sí lo ejecuto, y ahora sí. Ok, entonces para poder generar los gráficos tengo que trabajar con vistas planas. Y aquí tengo el primer gráfico, ¿no? Lo puedo guardar
y puedo generar un nuevo gráfico por las personas a las que han sido asignadas. Y vamos a crear otro de columnas, de estados, y así. Entonces este es un nuevo feature donde podemos ir generando gráficas a partir de del web access. Ok, y esto nos puede servir para llevar un poco del seguimiento del proyecto y tener un estatus mucho más rápido, ¿no? En una sesión de una junta podemos revisar cuál es el estado del proyecto. Continuando con la presentación, tenemos estos queries que ya vimos aquí. Lo que serían las variables, ¿no? Para los queries tenemos variables, por ejemplo, asignados a mí, a un proyecto, la fecha de hoy, donde también podemos restarle días, y any, ¿no? Este básicamente es la consulta que vimos. Voy a regresar aquí al Visual Studio. Cuando hacemos aquí las consultas en el editor, nos aparecen estas variables, ¿no? A un proyecto, any, y aquí podemos crear una nueva cláusula. A lo mejor tenemos que escoger un campo, un operador, por ejemplo aquí podemos poner today, ok, y así es como vamos armando nuestras consultas, que es lo que vimos acá, ¿no? Ok, entonces esto es básicamente cómo funcionan, o ha sido cómo funcionan los queries en Team Foundation Server. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.